Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little brother wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little sister wants
Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. Hola, días, ¿cómo estás? Hola niños, ¿cómo están? Y a todos los que están ingresando recién, vamos a emprender las cámaras y el día de hoy yo les tengo muchas sorpresas que les van a gustar mucho, ¿sí? Pero para eso tienen que estar muy atentos porque vamos a empezar el programa. Primero vamos a calentar, si todos pónganse de pie. Vamos a calentar todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Pónganse de pie y vamos a empezar a mover nuestras muñecas, ¿sí? 10 veces vamos a girar nuestras muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. A nuestra cabeza. Vamos a girar 5 veces a la izquierda y 5 veces a la derecha, ¿sí? Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. Para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Calentaron su cabeza? Bien, ¿no? Y ahora los hombros, vamos a mover los hombros, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Ahora ya estamos preparados para empezar, ¿sí? Yo voy a enseñar una dinámica. No sé si ustedes conocen la familia del bebé tiburón. ¿Ustedes conocen? En una familia, ¿quiénes están? Está la mamá, luego el papá. ¿Quiénes más? Los abuelitos, está la abuelita, el abuelito. ¿Quiénes más? Y los niños, ¿sí? Sus hijos. Entonces, son, ¿sí? Vamos a aprender la dinámica de la familia del tiburón. ¿Está bien, niños? Vamos a empezar haciendo primero al pequeño tiburón, que es un pequeñito. ¿Sí? Uno pequeñito. Vamos a hacer todos así. Van a poner su mano aquí y van a mover de esta forma. A ver, todos sí. Todos ir moviendo sus deditos, uno a este lado y el otro a este lado. Vamos a ver 2 veces. ¿Sí? 1 y 2. Luego después vamos a imitar a la mamá. La mamá vamos a hacer aquí. ¿Sí a todos? Ah, muy bien. Solo las palmas. Junten sus manos y sus palmas. 1, 2. Y luego a este lado. 1, 2. Ya, muy bien. Primera, el bebé. Van a esto. El bebé. Este lado. Este lado. Luego la mamá. 1, 2. 1, 2. Desde la mamá, ¿quién es bien? El papá. Muy bien. El papá, vamos a hacerlo así, grande. 1, 2, al este costado, ya con todas sus manos, ¿sí? Y al otro costado, 1, 2. Bien, van a abrir todas las manos. 1, 2, 1, 2. Después de papá, ¿quiénes vienen? Los abuelitos.
Y los abuelitos no tienen dientes, así que vamos a juntar las muñecas y vamos a hacer así. ¿Sí? Vamos a hacer así, hacen unos puñitos y van a juntar sus manos y 1, 2. Al otro lado, 1, 2. Esto es para abuela. Igual como la mamá eran las palmas así. Y la abuela vamos así. 1, 2. Solo con su muñeca. Este lado también. 1, 2. Después de abuela, el abuelo. Pero el abuelo tampoco tiene dientes. Así vamos a hacer lo mismo. Y grande. Exacto. Muy bien. 1, 2. 1, 2. ¿Recuerdan, niños? Vamos a hacer ahora desde el baby. ¿Sí? Vamos a reparar. Vamos a empezar todos. Ya, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Ahora para la mamá. 1, 2. 1, 2. Ahora para el papá. 1, 2. Todas sus manos, abran todas sus manos siguiendo. 1, 2. 1, 2. Exacto, muy bien. Ahora vamos a hacer para los abuelos, para abuelita. 1, 2 veces. 1, 2. Este lado también. Ahora para el abuelo. Exacto, muy bien. Y ahora también. ¿Se acuerdan hasta ahí? ¿Ustedes creen que puedan hacerlos con música? Sí, ¿verdad? Ya, vamos con audio, pero es más rápido. Vamos a empezar del bebé, la mamá, el papá y los abuelitos. ¿Está bien? Ya. Entonces, vamos a hacer como... Pero primero, ustedes tienen de ponerse de pie. Pónganse todos de pie, ¿sí? Pónganse todos de pie y vamos a hacer la dinámica. Todos de pie, vamos a hacer la dinámica, vamos a aprender la familia del bebé tiburón. Muy bien, todos de pie. Exacto, ya. Ahora, como les movimiento de manos, voy a darlo para que todos estén preparados, ¿sí? Ya, 1, 2, 3. Mano en posición. Ya. Ya, muy bien. Una vez más. Más en posición. Muy bien. Agua, por favor. Safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Wow, muy bien. Yo estaba viendo que los niños estaban haciendo, estaba muy bien. Un aplauso para ustedes.
Ah, muy bien. Ahora vamos a contar con el programa. Sí, yo les dije que tengo muchas sorpresas para ustedes. Tienen que estar muy atentos, ¿sí? Ahora vamos a ir con la maestra Fanny, que nos va a dar el mundo del corazón. Ustedes saben que en el mundo del corazón nos cuentan muchas historias muy bonitas, ¿verdad? Y nosotros debemos estar atentos para conocer las historias. Entonces vamos a invitar a la maestra Fanny para que nos pueda compartir el mundo del corazón. Adelante, por favor. Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, ha llegado el segmento del mundo del corazón, pero yo los extrañaba mucho porque todo este mes hubo 2 sábados que no pudimos vernos, ¿verdad? No pude ver a Ia, no pude ver a Matías, a Josué, a Aarón, no los... Pero ahora ha llegado este segmento que es el mundo del corazón. ¿Cómo está inmenso el mundo del corazón? Y todos juntos podemos aprender, ¿verdad? Sí, también las maestras, también yo y todos los niños que nos están viendo, también los niños que nos están viendo a través del Facebook, vamos a aprender qué es el mundo del corazón. Y todo este mes hemos tocado, niños, un tema en específico. ¿Cuál será? A ver, pongámonos a pensar y a recordar. Hablamos sobre un tema en específico. ¿Alguien se recuerda, niños? Y los niños que nos están viendo en Facebook pueden escribir, ¿no? Ah, sí, maestra, yo me acuerdo todo, ¿qué tema tocamos? Entonces pueden escribir. Y los niños que nos están viendo a través de Zoom, en un papelito pueden colocar en la pantalla, sí, este tema, maestra, tocamos todos estos sábados. ¿Alguien se recuerda, pero? ¿No, nadie? ¿Alguien todavía sigue pensando? Ya, niños, entonces yo les voy a dar algunas pistas para que ustedes puedan ver en sus pantallas y puedan ir recordándose. A ver, la pista, en la primera imagen que van a ver en sus pantallas, puedan pensar, a ver, ir pensando y recordando qué tema tocamos todo este enero. A ver, vamos a ver en nuestras pantallas la primera imagen, ¿está bien? Ya. ¿Alguien se recuerda, niños? ¿Pueden observar en sus pantallas? ¿Sí? ¿Ya qué estará haciendo ese niño? ¿Será el tema de conversación? ¿Estará hablando con alguien? ¿Ese tema tocamos? Ah, sí, tía, en el mundo del corazón yo aprendí saber conversar con mis papás. ¿Sí? O tal vez será el tema de sabiduría. ¿Sí? ¿Será ese tema? O tal vez será el tema de cambio. A ver, vamos a ver con la segunda pista, niños. La segunda imagen, por favor. A ver, vamos a ir recordando. Ese niño, ¿cómo estará? A ver, esa pista, vamos a retener nuestra cabeza. Ya. A ver, esa niña del centro. ¿Qué estará pasando con la niña del... A ver, miren atentamente a la niña del centro, del medio. ¿Qué estará pasando con esa niña? A ver, viendo bien su imagen. Ya estará triste, estará feliz. A ver. Ya, a ver, la tercera pista. En una ocasión, a ver, la tercera imagen, por favor. En una ocasión nosotros vimos una historia, un video. Y trataba sobre el padre que emprendían un viaje al desierto, ¿verdad? ¿Ya qué tema tocamos entonces? A ver, ¿alguien ya lo recordó? Nada, niño. ¿Qué tema será el que tocamos? Ya, a ver, la cuarta y casi la última pista. La siguiente imagen, por favor. A ver, sigan recordando, niños. Al principio vimos que estaba triste. ¿Cómo estaba la imagen? Ya, un día tocamos y contamos la historia sobre el capitán y su hijo y el mono. Ya, ahora ya sí lo recuerdan. Ya les di muchas pistas, niños. Sí, ya, ¿qué tema será?
¿Qué tema? Ya, la siguiente imagen, por favor. Ya, niños. Saber apreciar el sabor de las personas es descubrir la felicidad. Sí, niños, ¿y qué será la felicidad? Todo el mes tocamos ese tema de la felicidad. Ay, tía, pero ¿qué es la felicidad? Todavía no entiendo. ¿Será cuando un niño está contento, como vimos en la primera imagen? ¿Será así? Sí, puede ser. Como esa niña del centro que vimos, ¿verdad? En la segunda imagen. Estaba muy contenta. Las otras dos no estaban tan contentas. Pero nosotros en el mundo del corazón, en nuestro corazón, hay un mundo también. Y también nosotros también queremos ser felices, ¿verdad? Ustedes cuando reciben un regalo, ustedes son felices, pero hasta ahí nomás. Pero en el mundo del corazón hay algo más importante. No es felicidad estar contentos nada más o estar alegres. La felicidad es algo más grande. Ya, niños, ustedes cuando a su papá les regaña de algo, cuando su papá les dice, tienes que hacer tarea, pero ese rato ustedes quieren jugar con su prima o con su hermanita o están haciendo ustedes otra cosa, pero su papá les dice, tienen que hacer tarea ahora y ustedes en ese momento no quieren y se ponen a llorar. A mí también me ha pasado lo mismo. Yo no he sido niña como ustedes. Sí, yo también he sido niña, igual que Matías, igual que Alison, así de chiquitita, igual he sido, o grande salido del estómago de mi mamá. No, ¿verdad? O sabiendo muchas cosas, yo así ya. No, yo también he sido niña, igual que ustedes. Igual que Madeleine era pero muy, ay, contenta, siempre se estar saltando de un lado para el otro, pero yo muchas veces no quería escuchar a mi mamá. Mamá siempre me decía, ¿por qué tú te ensucias siempre la ropa? Yo tengo que refregar demasiado, tú siempre te ensucias. Me decía, pues yo siempre de estar jugando y ensuciándome toda la ropa, pero mamá lavando y la ropa, y riñéndome, pero yo seguía ensuciándome la ropa. Pero, ¿saben, niños? En el mundo del corazón también existe la felicidad, también para los papás, también para los niños. Pero hay algo muy importante que el capitán en esa historia que pasó, que ustedes contaron, que vimos, lo ve todo el mes, es sobre la sabiduría. Nosotros niños como somos pequeños, igual cuando crezcan, igual que yo, tenemos como nuestros pensamientos son muy limitados. Porque yo no sé más que los profesores de donde yo estudio. Ustedes también, ¿verdad? Pero a veces, yo les voy a contar un pequeño, cuando nosotros hacemos apoyo escolar, ¿verdad? Los niños a veces, no, tía, yo ya sé, y tardan mucho en hacer su tarea. Pero nosotros decimos, pero yo te voy a ayudar a hacer la tarea. Pero los niños, no, tía, yo ya sé. Y los niños piensan que ya saben todo. ¿Y sabrán? No, por eso nosotros necesitamos la ayuda. Si nosotros no tenemos la sabiduría, pero otra persona que sabe más, esa persona sí la tiene, entonces yo aceptando esa sabiduría, entonces yo puedo ser muy feliz. Ya, niños, algo muy importante también es sobre recibir esperanza en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos una esperanza en nuestro corazón, cuando nuestra mamá nos dice algo que a nosotros tampoco nos agrada, ¿verdad? Pero nosotros aprendemos a aceptar esa otra palabra, nosotros podemos llegar a ser muy felices. ¿Está bien, niños? Por eso es muy importante aprender el mundo del corazón. Con todas las historias que las maestras les cuentan, con cada cosa que van contando en el mundo del corazón, nosotros aprendemos para poder también ser felices. Hallar alegría, siempre que mi corazón esté muy contento, siempre estar acompañada con mi mamá hablando, también la conversación es muy buena, ¿verdad? Es otro tema del mundo del corazón. Por eso es muy importante, niños, a aprender el mundo del corazón. ¿Está bien, niños? Sí, niños, ustedes, a veces nosotros nos sentimos muy tristes, ¿verdad? Nosotros también estamos preocupados, pero nosotros aprendiendo este mundo del corazón,
nosotros podemos también hallar la sabiduría, pero no que proviene de nosotros, sino que proviene de otro lado también. ¿Está bien? Aceptando eso, nosotros podemos llegar a ser felices. Ustedes cuando sean más grandes, van a entender, no van a estar tristes, sino también van a aprender a escuchar, a conversar con sus papás, así también como José, bien atento que también está escuchando. Y van a ser receptivos a la esperanza. ¿Esto qué quiere decir? Esta palabra no la conocen, ¿verdad? Receptivos. Significa recibir esperanza en nuestro corazón. Cada segmento que las maestras del día de hoy prepararon también es para que ustedes puedan recibir. Tía, no es fácil recibir. ¿Cómo yo puedo recibir esperanza, tía, en mi corazón? ¿Cómo se puede? Muy fácil, niños. Ustedes solamente tienen que aceptar. ¿Qué significa aceptar? Es cuando ustedes algún tío les regalan un regalo, ustedes todos contentos lo reciben, ¿lo ven? Así también ustedes tienen que ser receptivos a la esperanza, aprender a recibir la esperanza. ¿Está bien, niños? Sí, muchas gracias, niños. Hoy también, este mes como ya acaba, pero nos vamos a ver al otro mes y vamos a seguir aprendiendo sobre el mundo del corazón con muchas historias para que ustedes también puedan estar muy contentos y este tema que es muy importante sobre la felicidad y ustedes pueden guardar en su... La felicidad es saber percibir el sabor de las demás personas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes no les gusta, digamos a Matías, no le gusta, a ver, ¿quién no le puede gustar? Las verduras no le gustará, a ver, a Madeleine, a ver, a otro niño que no está viendo por Face, a ver, ¿quién siempre se conecta? Tamar, tal vez, a Nicolás, tal vez, no le gustan las verduras, no le gusta, ¿verdad? Pero es muy bueno para su salud, ¿verdad? Aunque no le gusta, pero es muy bueno para su cuerpo. Ya, yo les voy a contar algo. Había una vez una plantita, que las plantitas, ¿qué necesitan para comer, niños? Agua y tierra nada más. A ver, ¿qué más necesitan? ¿No? Ya, las plantitas, abono. Exacto. ¿Y qué será el abono? Ustedes se han puesto a pensar, tía, ¿qué es el abono? Ya, el abono son los excrementos, ay, perdón por la palabra, son los excrementos, los popós, ¿verdad? De los animalitos. Y ustedes, si ustedes se fueran plantitas tan fuerte el olor que es a excremento, ¿les gustaría estar cerca del abono? No, ¿verdad? A las plantitas tampoco les debe gustar porque es el olor tan fuerte al excremento de los animalitos y no pueden aguantar. Pero cuando nosotros echamos el abono a la plantita y le echamos agua y le echamos tierrita, ellos crecen muy verdecitos, muy bonitos, las rosas, las flores con color rojito, ¿verdad? Muy bonitos. Pero si no le echas el abono, las hojitas se van marchitando y no crecen muy altos, sino chiquititos. De igual manera, niños, nosotros también necesitamos, aunque nosotros no nos gusten algunas cosas, pero nosotros sí o sí necesitamos para poder crecer muy lindos y felices y contentos. Sí, niños, esto es todo por hoy día, pero al siguiente sábado vamos a seguir aprendiendo del mundo del corazón y vamos a aprender cada tema así, ¿está bien? Muchas gracias, niños. Nos vamos a estar viendo al siguiente sábado, niños. Hasta luego. Muchas gracias a la maestra Fanny. Ustedes sabieron, cada idea que nosotros comamos en el mundo de corazones para ayudarnos, ¿verdad? Es para que nuestro corazón se vuelva muy fuerte y así nos podemos recibir ayuda y de esa manera poder tener felicidad. ¿Escucharon eso, niños? Era muy importante, ¿no? Pero ahora llegó mi parte más favorita. Vamos a invitar a la maestra Carmen, quien nos va a enseñar la mímica. En la mímica, usted sabe, ¿no? Tenemos muchos movimientos, podemos cantar, a veces podemos muy felices. Entonces, vamos a invitar a la maestra Carmen para que nos enseñe la mímica, los pasos del Señor. Adelante, por favor.
Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy muy alegre de verlos. Sí, saluden, hola, ¿cómo están? Esther, Bebe, Ian, por ahí veía a Josías, Abigail, veía varios niños por ahí. Qué bueno que estén en este tiempo tan hermoso, ¿verdad? Si ustedes saben cómo es, ¿qué es la mímica? Sí, yo sé. ¿Qué es alabar a Dios con nuestras manitas y con nuestros piecitos, nuestro cuerpito, ¿verdad? Sí, hoy vamos a aprender una mímica muy bonita que es nueva para nosotras. Se llama Los Pasos del Señor, ¿sí? Pero yo no quiero que estén sentadas comiendo con sus cuadernos o despertando, no. Todos párense, a ver, vamos a ser enérgicos. Párense, párense, quiero verlos. Yo los estoy viendo de todo lado con mis ojos grandes. Todos, párense, párense. Vamos a estirarnos, a ver. Manos adelante, fuerte, todos, estírense, estírense, estírense. Y este lado, todos abiertos. ¡Ay, qué rico! Suenan los huesitos de la espalda de todo lado. Muy bien. Manitas adelante, vamos a mover. Sí. ¿Cuál es el dedo chiquitito? Este, ¿verdad? Movemos redonditos, redondito. Ay, yo no puedo con un dedo. Sí, yo creo que sí ustedes pueden. Muy bien. Eso estoy viendo deditos cerca de mí. Muy bien. Cabecita. Eso. Manitos así, redonditos hacia adentro, hacia nosotros. Miren todos. A este lado, así. Adentro. Afuera. Rápido. Ay, yo me estoy cansando. ¿Dónde está? Adentro. A este lado. A este otro lado. Eso, listo. Muy bien, creo que ya podemos mover. Manos así. Muy bien, aplauso para ustedes. Qué bueno que han hecho. Sí, ahora vamos a aprender la canción de la mímica, pero no quiero que se sienten. Yo en la pantalla de mi teléfono veo a 3 niñas, solamente veo, pero veo a las demás moviendo mi dedito, ¿sí? Pero esas 3 niñas, no quiero decir quiénes son, pero ya se han vuelto a sentar. Ahora vamos a hacer la mímica, sí, vamos a cantar. Manos en posición, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Eso. Manos en posición, ya. En sus lugares van a ir aplaudiendo, van a cantar. Porque yo les tengo una sorpresa. Después de que vamos a aprender la canción, ustedes van a cantar. Una. Voy a ver, voy a elegir a quien esté atento va a cantar conmigo la mímica. ¿Sí? Pero vamos a aprender la melodía. Por favor, la melodía de la canción de la mímica. Todos manos en posición. Atentos para oír los pasos del Señor. Él nos hizo la promesa que pronto vendrá. Solamente por todos los que no tienen pecado, llevados seré ese día y con él viviré. Atentos para oír los pasos del Señor, le siguiendo a Jesús esperando estoy. Seré llevado al cielo, eterno y hermoso, llevado seré ese día y con él viviré. ¡Oh, qué hermosa! ¿Les gusta esa mímica? Habla de la promesa de Dios, ¿no? ¿Cuál es la promesa? Que pronto vendrá. Pero para esperar eso, ¿cómo nosotros debemos andar? ¿Qué dice? Oyendo los pasos de el Señor.
Y ahora vamos a aprender el paso a paso. ¿Quieren aprenderlo? Todos díganme así, a ver, sus deditos. Me voy a acercar, deditos, deditos, deditos. Muy bien, un aplauso para ustedes. Ahora, dice, atentos para oír los pasos del Señor. Esta manito ponemos detrás de la orejita, el pie ponemos a un ladito. Atentos para oír. La otra mano, para oír los pasos, las dos manos a la tercera vez, los pasos. Al frente, manos juntas. 1, 2, 3 del Señor. ¿Sí? Volvemos manos a la cintura. Y la siguiente es, Él nos hizo la promesa que pronto vendrá. ¿Cómo será eso? Él, por eso el chiquitito, ¿no? El dedito chiquitito. Él nos hizo, otra vez el otro dedito. Muy bien. Juntitos, juntitos. No sé si logran ver. Ahí está. Nos hizo la promesa, dice, ¿no? La promesa que está en la Biblia, que pronto, arriba, vendrá. El siguiente que dice, solamente por todos los que no tienen pecado. ¿Sí? Ahora vamos a aprender esa parte. Solamente, a ver, este lado, como un arco iris. Solamente 3 veces por los que no tienen pecado. A ver, yo quiero ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Qué más dice? Llevado seré ese día y con él viviré. ¡Wow! Manitos abajo. 1, 2, 3, 4. Y se agarra de su amiguita o de su hermanita o de su primita. Y del otro lado igual. Y con él viviré. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Deditos? Muy bien. El siguiente dice, atentos para oír los pasos del Señor. ¿Cómo hemos hecho? Atentos para oír. A ver, yo me voy a acercar y voy a verles, a ver, ¿quién está? Muy bien, ahora sí veo otros niños más. A ver, atentos. Esta orejita. Muy bien. Para oír la otra orejita. Exacto. Los pasos de él. Señor. Las dos manitos en este lado. Los pasos del Señor. Abby casi está cayendo ya. Recibiendo a Jesús, esperando estoy. ¿Cómo es? Manitos extendidas. Un piecito adelante, cualquiera. Una aquí. Junto. ¿Ya estamos así? ¿Como yo? A ver. Quiero ver. Muy bien, sí. Después unimos las dos manitos. 1, 2, 3. Recibiendo a Jesús. Dice, ¿no? Recibiendo a Jesús. Esperando estoy. Seré llevado al cielo eterno y hermoso. ¡Wow! ¿Quién quiere ir al cielo? Levante su manito. A ver. ¿Nadie quiere ir? A ver, voy a mirar. Sí, quieren ir varios, ¿verdad? Dice, manitos adelante. Manitos adelante, ¿cómo está? Ya. A este lado, a este otro lado, a este lado. Arriba. Seré llevado al cielo. Esta mano a la cintura. Esta otra mano. Eterno.
A ver, grande. ¿Cómo es eterno? Eterno. Muy bien. El otro lado. Y hermoso. ¿Sí? Otra vez, manitos adelante. Llevado. Llevado. Seré. Aquel día. Agárrense la mano. Y con él viviré. Eso, listo. Esa es la mímica. Ahora vamos a hacer juntos, ¿les parece? ¿Sí? Deditos, deditos, deditos. ¿Sí? Muy bien. Audio, por favor. Vamos a hacer todos. A ver, firmes. Firmes. Si no, no comenzamos. Firmes. Exacto. Manos a la cintura. Ya. Audio, por favor. Atentos para oír los pasos del Señor. Él nos hizo la promesa que pronto vendrá. Solamente por todos los que no tienen pecado, llevados seré ese día y con él viviré. Atentos para oír los pasos del Señor, le siguiendo a Jesús esperando estoy. Seré llevado al cielo, eterno y hermoso, llevado seré ese día y con él viviré. Muy bien. Yo creo que todos hemos aprendido una nueva mímica, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? A ver, me voy a ir acercando más. ¿Les gusta? Deditos, deditos. Exacto, qué bueno. Yo les estoy viendo a todos, a todos, a todos. Una vez más hacemos. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Firmes. Firmes. Manos a la cintura. Ay, hay una. Y hay un soldado que se ha desmayado por ahí. No vale, pues, párense, párense, párense. Firmes. Manos a la cintura. Ya. A ver. A ver, voy a elegirme. Es bien difícil elegir. Ay. Por eso tienen que estar con su cámara encendida todos. A ver, a Josías. Josías, ¿puedes, control, puede darle audio, por favor? Josías, ¿puedes encender tu audio? Muy bien. Hola, Josías. Prende tu micro, por favor. Micrófono. Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola. ¿Y de dónde nos escuchas, Sofía? de la iglesia, de La Paz. Muy bien. ¿Quieres cantar la mímica hoy día? No sé, Vamos a aprender, ¿te parece? Muy bien. Vamos a aprender. Ay, veo a alguien más que está ahí moviendo. Ian, a ver. Ian, ¿cómo estás? bien. ¡Qué bueno! ¿Quieres hacer la mímica conmigo? Le estás pensando. No pienses mucho, se va a quemar el cerebrito. Ya, hagamos. A ver, todos nos siguen. Firmes. Manos a la cintura. Ya. Ya. Muy bien. Audio, por favor. Atentos para oír los
Estoy muy feliz. Gracias, Ian. Nos vemos. Ok. Saludos. Muchas gracias, niños. Este ha sido un tiempo muy hermoso de la mímica. Espero que recuerden los pasos. Algún día vamos a volver a repetir esta mímica. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos a una próxima semana. Chao, niños. Muchas gracias a la maestra Carmen. Ustedes aprendieron la mímica, estaba muy bonita, ¿verdad? Yo estaba viendo a Axel y a Benjamín, estaban haciendo igual. Luego estaba viendo a Fede. Todos ellos estaban siendo muy felices. Ahora llegó la parte muy importante, niños. Ustedes tienen que alistar su Biblia, su cuaderno, sus bolígrafos y tienen que apuntar la prédica, porque ahora vamos a invitar a la maestra Carmen para que nos pueda predicar, ¿sí? Este es el momento más importante. Vamos a invitar a la maestra Carla para que nos pueda compartir. Adelante, por favor. Hola niños, ¿cómo han estado? Muy buenos días. Sí, yo estoy muy agradecida con Dios porque me permite hablar con ustedes a través de este medio. Entonces, ha llegado un momento muy importante, ¿verdad? ¿Importante para qué será? Para nuestro corazón, sí, ¿verdad? Para nuestro corazón es alimento la palabra de Dios. Por eso, en este tiempo vamos a aprender sobre la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que busquen sus Biblias, por favor. Si no tienen Biblias, busquen un apunte, porque a veces no siempre es tan fácil buscar rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a apuntar y después ustedes pueden leer cualquier duda que tengan, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. ¿Sí? Ya, ahí está. Ahora vamos a leer. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien me puede ayudar a leer? ¿Usted me puedes ayudar a leer, por favor? Muy bien, aquí tengo mi ayudante. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá algo Jehová por nosotros. Quizá algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Gracias, Esther. Sí, ¿verdad? Aquí sale algo muy importante, niños, y es una promesa que Dios tiene, ¿verdad? Sí, dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Qué se referirá, no? Yo solo sé que es una promesa, pero pensando bien, ¿qué se refiere esto? Sí, en ese tiempo, Jonathan, ahora les voy a presentar, ¿no? Jonathan, aquí está. Él tenía su paje, dice, ¿no? Su paje de armas. Aquí está, vamos a poner aquí. ¡Wow! Yo me imaginaba que él era un soldado, alguien, pero paje de armas es como alguien, como su mano derecha, así, de Jonathan. Entonces, a él le habla, ¿no? Jonathan tenía a Dios en su corazón principalmente, ¿no? Y su paje de armas era una persona que tenía el corazón de Jonathan. Si Jonathan tenía el corazón de Dios, su paje, ¿cómo era? También con el corazón de Dios, ¿verdad? Es como una transmisión que pasaba. Entonces ellos, dice la Biblia,
que querían ir donde los filisteos, ¿sí? Pero para llegar a ese lugar era muy difícil, porque los filisteos tenían sus espías, sus guardias, todo estaba lleno de guardias, ¿no? Pasaba, su guarnición, dicen así. Entonces, muy difícil pasar por ahí. Pero ¿qué pasaba? Jonatán, que tenía a Dios en su corazón, ¿qué le decía? Dios puede salvar con muchos o con pocos. Como eran tantos estos señores, los filisteos, tenían tantos soldados por todo lado. Qué difícil será pasar, ¿no? Por ahí. Pero Jonatán, confiando en Dios, podía pasar, ¿verdad? Pasaba por la guarnición. ¿Y él? ¿Qué creen que pasaba? Decía, ay, no vayas, te van a matar, no. Así, no, ¿verdad? Donde vayas yo iré. Porque él percibía el corazón de Jonatán, que Jonatán tenía confianza en Dios. Por esta razón, también él fue. Y pasaron. ¿No, niños? Es muy larga esta historia, pero es bien bonita. Pero en esta parte nos enseña, ¿no? Que en verdad, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nace una confianza, ¿sí? Como yo le decía a mi niña, a mi hijita, si en la palabra de Dios me dicen, eres feo, ¿cómo soy? Soy feo. Si en la palabra de Dios me dice, eres santo, justo y perfecto, ¿cómo soy? Santo, justo y perfecto. Porque yo sea buena, no, sino porque tengo la confianza en Dios y en la palabra de Dios. ¿Sí, niños? Ya ahora vamos a buscar otro versículo de la Biblia, ¿sí? Vamos a estos protagonistas, vamos a guardar. Entonces, Números 14:8. Y dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no, niños? ¿A quién le estará diciendo eso? Sí, les estaba diciendo a los israelitas. Pues en ese tiempo, Dios estaba sacando a su pueblo de Egipto. Su pueblo era Israel y lo estaba sacando de Egipto. ¿Sí? Lo estaba llevando a la tierra prometida. En eso, niños, los ciudadanos, las personas de Israel, se quejaban mucho y decían, oh, ¿por qué nos han traído a este desierto, a este lugar donde no hay nada para comer? Y estaban muy afligidos, ¿no? Como no creían, Dios le ordenó a Moisés que mandara a 12 personas, 12 jefes de las tribus, ¿sí? Para que vayan a ver ese lugar, ¿no? 12, de los cuales 2 sobresalen, 2 tienen a Dios, 2 tienen la confianza en Dios. ¿Quiénes son? Josué y Caleb, ¿no? Al principio eran 12, ¿verdad? Vamos a poner ahí 12. Pero estas personas, a medida que van pasando, que van caminando, ¿qué pasó? Entraban los pensamientos en ellos. ¡Ay! ¿Qué pensamientos? ¡Ay, no iremos por ahí! ¡No vayan por ahí, vamos! ¡Hay gigantes, así! Se asustaban tanto que sus pensamientos les ganaban y ellos retrocedían. En cambio, Josué y Caleb avanzaban. Por eso ellos podían ver la tierra donde fluía leche y miel, ¿no?
llegaban a ese lugar tan precioso, tan lindo. Ellos podían ver la gloria de Dios, ¿sí? Solo por creer nada más la promesa que Dios había hecho, ¿sí? Sí, niños, es muy importante en este tiempo, ¿no? Que nosotros le creamos a Dios, así como ha hecho Jonatán, y por medio de Jonatán, su paje, ¿no? Y así muchas personas más, ¿no? Si nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra, nosotros podemos ver la gloria de Dios. En la Biblia muestra muchas historias que nos muestran que los que han creído en Dios han visto la gloria de Dios. ¿Sí, niñas? En esta semana estoy muy contenta porque podemos compartir el Evangelio en este tiempo tan difícil, ¿verdad? Sí, niños, todo este tiempo hemos estado hablando de la confianza de Dios, ¿no? Que la confianza que tenemos hacia Dios, de dos tipos de corazones, unos que confían en Dios y otros que confían en su pensamiento, así como sucedió con Josué y Caleb, ¿no? Y las otras personas. Las otras personas, ¿qué pasó? ¡Ay, hay gigantes! ¡No! ¡Vamos a morir! Así volvieron a su pueblo, a su gente y mal informaron. Ahí hay gigantes, no hay ninguna tierra prometida que fluya leche y miel. Vamos a ir ahí, vamos a morir. Así. Pero, en cambio, Josué y Caleb volvieron con mucha esperanza. Volvieron felices. ¿Por qué? Vieron la gloria de Dios. Vieron que Dios cumplió su promesa, ¿no? Por eso ellos volvieron con mucha esperanza, llevando uvas, dicen la Biblia, frutas seguramente, ¿no? Cosas ricas. ¿Quién ha visto eso? Solo los que creen en Dios, ¿verdad? Sí, niños. Sí, también Caleb y su paje, Jonatán y su paje. Seguramente Jonatán tenía mucho miedo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pasar? Todos están armados. Seguramente tenía ese miedo, pero más fuerte en él, que era la confianza que tenía en Dios, que Dios le va a ayudar. Por eso él se acordó de la palabra que decía, con muchos o con pocos, Dios nos salvará. ¿Ellos eran muchos o eran pocos? Eran pocos, ¿verdad? Solo 2. Pero como Dios les ha dado de su misericordia, de su gracia y les ha ayudado. También, como un ejemplo que escuché, de los niñitos cuando van por primera vez a la escuela, van al kinder. ¿Alguna vez se han fijado en sus hermanitos? Algunos no quieren desprenderse de la mamá, ¿no? ¡Ay, no! Aquí, qué feo, no conocen a nadie. Entonces la mamá explicando, hijito, tienes que quedarte, tienes que aprender, vas a tener tu profesora, tus amiguitos. El niño capta el corazón de la mamá y confía. ¿Alguna vez han visto? Se queda, ¿verdad? Al siguiente día, chao mamá, le dices. ¿Por qué? Porque confía en lo que su mami le dijo. Entonces nosotros también, todo este tiempo, ¿no? Debemos confiar en Dios, en las promesas tan lindas que Dios tiene para nosotros, hacer todas las cosas, ¿no? Que Dios dice para nosotros, agradecer mucho a Dios en este tiempo
Sentimos miedo, sí, pero más grande es Dios en nuestro corazón que cualquier cosa. Por eso estoy agradecida en este tiempo de haber compartido con ustedes. ¿Sí, niños? Entonces, nos vemos la próxima semana. Ahora vamos a continuar con el programa para poder invitar a la maestra Noemí. ¿Sí? Vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar a la maestra Noemí Sánchez para que ella nos pueda enseñar la parte de origami. ¿Sí? Esta parte es muy bonita porque podemos agilizar nuestras manos. Ustedes alisten todos sus materiales y vamos a invitar a la maestra Noemí Sánchez. Adelante, por favor. Hola niños, bienvenidos nuevamente al sector de origami. En esta oportunidad vamos a hacer cangrejos. ¿Les gustaría aprender? Es muy sencillo, niños. El material que vamos a utilizar es una hoja de cualquier color, pero que tenga la forma cuadrada. ¿Está bien? Vamos a usar un cuadrado. También vamos a necesitar un marcador que sea de color negro. ¿Está bien? Ahora, niños, todos, manos a la obra. Ahora sí, aquí tenemos nuestro papel niño con la forma cuadrada. Lo que vamos a hacer es doblar por la mitad. Pueden ver ahí, ¿verdad? Vamos a doblar a la mitad en esta forma. Muy bien. Traten de que su doblado esté bien marcado. Eso, niños. Pueden hacerlo con la ayuda de la uña también. Abrimos y vamos a girar. Si lo tenemos en esta posición, vamos a volver a doblar una vez más hasta la mitad. Muy bien, niños. Así, eso es. Hasta la mitad. Muy bien. Ahora abrimos. Vamos a doblar. Girar, perdón, una vez más. Y doblamos en forma diagonal. Entonces llevamos esta punta hasta este extremo y doblamos. Sí, siempre háganlo bien doblado para que se pueda definir las líneas y las líneas que vamos a utilizar. Muy bien, niños. Hasta ahí. Vamos a girar una vez más y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Doblamos hasta la mitad. En casita, si tienen alguna persona mayor que les ayude, pueden pedir ayuda para que ustedes puedan hacer al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo. ¿Está bien? Y ya con calmita después van practicando. Muy bien, niños. Lo estoy tratando de hacer de la forma más lentita para que ustedes puedan entender. Y avanzar al mismo ritmo todos. ¿Está bien? Muy bien. Abran, niños, su hoja y miren lo que hemos formado. Es un asterisco. Tenemos dos líneas diagonales y dos líneas rectas de esta parte.
Lo que vamos a hacer ahora es juntar esta línea con esta línea. Las juntamos y bajamos hasta todo lo que se pueda. Eso. ¿Fácil, niños? Eso, miren. Ahora lo que hemos formado es una pirámide o también un triángulo. Vamos a volverlo a hacer con calmita, ¿ya? Tenemos así, ¿verdad? Nuestra hoja con las líneas en la forma de un asterisco. Lo que vamos a hacer es juntar estas dos líneas, así, y luego bajamos, y la parte de encima también la bajamos. Eso es, muy bien, niños. Hemos conseguido 4 puntas. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ya. Entonces llevamos 1, 2, 3 hacia el lado derecho. Muy bien. Lo que vamos a hacer es esta punta que está encima. Vamos a doblar hasta la mitad. Hasta la mitad del triángulo, sí. De este triángulo hasta la mitad. Ahí, ¿ven? Muy bien, niños. Traten de hacer siempre su doblado bien preciso. Ahora, traemos este lado de la patita que va a llegar a ser al lado izquierdo. Y esta punta que está aquí encima la ponemos encima de la parte que hemos doblado. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es doblar en sentido contrario y vamos a igualar a esta otra punta que ya está doblada. Háganlo coincidir y doblen. ¿Está bien? Miren. Ahí, muy bien. Ya. Después de que hemos doblado, las regresamos a su lugar y tenemos esta forma. ¿Todos han llegado ahí? Ya, les voy a esperar un momentito más. Eso, muy bien. Primero hemos doblado esta punta, ¿verdad? Hasta la mitad del triángulo. La hemos recogido a un lado y la punta que está encima la hemos doblado así. Y hemos igualado y hecho coincidir con la otra patita que ya habíamos doblado. Muy bien, niños. Ahora abrimos. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos así nuestro papel doblado. Vamos a girar. Y vamos a doblar la parte recta más o menos a la altura de 1 centímetro. ¿Ya? Entonces vayan doblando con cuidado porque esta parte sí es un poco complicadita. Porque adelante tiene otra parte doblada. Eso es, muy bien. Así, miren. Hemos doblado este lado. Ahora vamos a doblar a este lado. Eso, muy bien, niñas. Muy bien. Ahora tenemos esta forma, ¿no? Parece un gorrito con cuernitos. Ahora vamos a girar. Esta punta que está sobresaliendo la vamos a doblar hasta la mitad. ¿Ya? Hasta la mitad. Muy bien. Así. La doblamos. Lo que vamos a hacer ahora es esta punta subirla hacia arriba. En esta forma. Lo que va a llegar a ser las tenazas de nuestro cangrejo. Traten de definir siempre muy bien sus doblados. De esta parte también vamos a hacer lo mismo. Muy bien, niños, ya casi terminamos. Ya, hasta ahí. Ahora vamos a girar. Y ¡tarán! Ya casi estamos terminando nuestro cangrejo, niños. Está fácil, ¿no? Ahora, estas puntas que sobresalen, que llegarían a ser sus tenazas, las vamos a doblar una vez más. Así. Para que sean más delgadas. Un lado. Y el otro lado también. Eso es. Muy bien, niños. Así. Eso, muy bien.
Tarararán. Ese doblado que le hemos hecho hace un momento nos ayuda a que nosotros podamos hacer saltar a nuestro cangrejito. Ahora, con la ayuda de su marcador negro, ustedes van a hacerle ojitos. Ojitos redonditos. Eso, niños. Muy bien. Hoy creo que un ojo está más grande, ¿no? Ya vamos a igualar. Ya. Ahora sí. Y ese es nuestro cangrejito, niños. Ahí está. La mamá. Aquí está el papá. El hermano grande. El hermano chico. Terminamos nuestro cangrejo, niños. Es así como les ha quedado también a ustedes. ¿Sí, verdad? Miren, yo ya tengo 3 cangrejos. Oh, 4 con este pequeño más. Está muy bonito, ¿no? Ustedes pueden hacer con cualquier tamaño de papel la forma que tenga solamente cuadrado. ¿Ya? Entonces nos vemos a la siguiente semana, niños, con más origami. Nos vemos, niños. Adiós. Chao. Muchas gracias a la maestra Noemí. ¿Quiénes lograron terminar su cangrejo? A ver, Axel, muéstrame tu cangrejo. ¡Oh, qué bonito! ¿Quiénes más terminaron su cangrejo? Axel terminó. Madeleine, ¿tú hiciste? Ah, mira, Abigail hizo. ¡Qué bonito! Matías, ¿terminaste tu cangrejo? ¿O te quedaste en la mitad? Josué, ¿terminaste? Está muy bonita el origami, ¿verdad, niños? Ahora vamos a continuar. Ahora llega el tiempo, ¿no? Que todos ustedes tienen que pararse, tienen que estar con mucho ánimo, porque vamos a invitar a la maestra Eva. Ella nos va a enseñar una danza muy bonita. Ustedes tienen que estar atentos porque nos va a enseñar varios pasos, ¿sí? Vamos a invitar a la maestra Eva, por favor. Hola niños, ¿cómo están? Ahora niños, nosotros vamos a aprender la danza jajaja, son los pasos, ¿sí? Primero vamos a hacer todos juntos y luego vamos a hacer paso por paso desde la mitad, ¿sí? Ahora nos acompañan Sonjo y Une que nos van a enseñar los pasos de la danza, ¿sí? Entonces primero hagamos con la música todo completo y luego hacemos desde la mitad hasta el fin, ¿sí? Muy bien, ahora todos niños pónganse sus posiciones. Niños, ustedes tienen que mirarles a ellos, ¿sí? Ya, ahora vamos a comenzar. Hey sweetie, don't give it up. Hey sweetie, don't give it up. Let's go. 힘들다면 하하하 모두 함께 하하하 웃어요 그래 노래가 들려요 오늘 하루도 역시 만만치 않았죠 들썩들썩 세상이 시끄러워도 고민만 하고 있으면 별일도 없죠 툭툭툭 대고 일어나죠 문을 열려 1, 2, 1, 2, 3, 4 하얀 무대 위에 주인공 그건 바로 우리야 그래야 세상 속에만 서 있어도 불꽃처럼 힘들다면 하하하 모두 함께 하하하 웃어요 그래 노래가 들려요 하하하하하하 7번 남아
aprender los pasos de la danza, ¿verdad, niños? Pero ahora, niños, para que se aprendan mejor, vamos a aprender paso por paso, ¿sí? Desde la mitad donde nos quedamos la anterior vez, ¿sí? Vamos a, primero, las niñas tienen que estar manos atrás, ¿verdad, Une? Manos atrás. Y los niños tienen que golpearse el hombro. ¿Cuántas veces, Sonjo? 2 veces, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a primero seguir de las niñas, ¿sí? Tienen que levantar el pie izquierdo primero. Vamos a hacer, y moviendo la cabeza. 2, 3. 1, el otro 2, 3, 4. 4 veces, ¿sí? Y de los niños, Sonjo, golpean el pecho, el hombro 2 veces. A los 2 lados. 1, 1, 2, 1, 2. Y luego hacen sus manos sub y baja, ¿sí? Los dos. ¿Cuántas veces hacemos? 2 veces, ¿verdad? Ya, hacemos 2, 3. Golpean el hombro 1, 2, al otro 1, 2. Hacen 1, 2 y manos arriba. Y el pie derecho primero de punta y el pie izquierdo, el otro de punta también. Sí. Ahora de las niñas, vamos a bajar primero la mano derecha. Abajo 1, la izquierda 2. Sube de nuevo la mano derecha. Primero 1 y sube la mano izquierda. Y dando un pequeño salto y hacen como si estuvieran haciendo como el mismo paso de los niños, ¿sí? Entonces hacen 1, 2, 3 y hacen sorprendidos, ¿sí? Hacia adelante. Hacia adelante ustedes hacen sorprendidos. Ese es el paso de las niñas. ¿Y el paso de los niños, Sonjo? Y los niños se quedan ahí. Y luego hacen como una corbatita, los dos, ambos, niños y niñas. Hacen así, hagan sus manos como unas corbatitas, como están haciendo Sonjo y Une, ajá, y abren sus pies juntamente. Vamos a hacer 1, 2, 3. 1, muy bien. Y luego, siguiente paso, después de hacer la corbatita y abrir el pie, miramos hacia el lado derecho y mueven su cabeza arriba y abajo. 1, 2, y luego saltan, ¿sí? 2, 3. 1, 2, y luego mano izquierda a la boca y mano derecha hacia atrás y pie izquierdo, pie derecho hacia adelante. 2, 3, vamos a saltar. 1, 2, 3, se agachan y sorprendidos hacia adelante. Muy bien. Siguiente paso, todos se caen al piso, ¿verdad? Al piso. Y luego levantan los dos sorprendidos. 2, 3. Tienen que levantarse sorprendidos y mover sus manos hacia arriba. 2, 3, 1, 2, 3. Y en 4 pasos llegan ahí, ¿sí? Entonces, siguiente paso, ¿cuál es? Hacen como si estuvieran haciendo como si estuvieran locos, ¿ya? 2, 3, hacemos 3 veces. 1, 2, 3. Y luego las niñas ponen un dedo, los 2 dedos hacia su cachete, ¿sí? Hacen. Y luego abren sus pies. Abren, a ver, Une, abre tu pie. 1, ajá, y al costado, ¿sí? Al lado derecho tienen que inclinar su cabeza. 2, 3. 1, 2, 3 y 4. Y los niños tienen que estar de la misma forma. Los 2 dedos hacia la altura del rostro y tienen que hacer de la misma forma. Abrir sus pies, pero dando la vuelta. Hacemos 1 hacia adelante. 1. Al costado 2, hacia atrás 3, hacia el otro costado 4 y hacia adelante 5. Así llegamos, ¿sí? Siguiente paso. Y luego hacen con la mano derecha. Ajá, como si abrieran. Ajá, muy bien, como la anterior vez. Hacen así y la mano derecha, la mano izquierda va a recoger hacia adelante, ¿sí? Va a meter 1, pam, pam. Ajá, muy bien, como si estuvieran jalando. Y luego saltan. 1 son los niños, 1 van a saltar, 2, 3 con las manos arriba, 1, niñas 2, muy bien. Y luego, ¿qué sigue? ¿Cuál paso sigue? Empiezan a correr 1, 2, 3, 4 y luego abren como si despertaran. 2, 3, despiertan y luego botan, se agachan un poquito y dan la vuelta hacia atrás. Y mano derecha, así arriba. Y pie izquierdo tienen que doblar. 2, 3, 4 veces. 1, 1, 2, 3, 4. Y luego tienen que abrir sus manos, ¿sí? Primero la mano
Abren, uno, la mano de derecha, izquierda, ajá. Muy bien, y luego cruzan, primero hacia arriba, cruzan hacia arriba, uno, al centro, dos, abren y dan la vuelta. Y luego se golpean los pies, primero el pie, uno, dos, hacia atrás, tres, cuatro. Siguiente paso. Vamos a continuar, entonces hacemos el siguiente paso. Ese paso es un poco complicado, ¿sí? A ver, Sonjo, ¿puedes hacer nuevamente? ¿Puedes hacer nuevamente ese paso? Las manos tienen que quedar abiertas, ¿sí? Abiertas. Solo la mano baja, ¿sí? Y el pie, primero es el pie derecho con la mano izquierda, choca. La mano derecha choca con el pie izquierdo, ¿sí? Entonces hacemos ese paso y golpean y vamos a pasar al otro paso, ¿sí? Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Ahora los niños tienen que señalar hacia el costado, ¿verdad? Hacia el lado izquierdo. Entonces, y las niñas tienen que señalar, y las niñas tienen que hacer como si estuvieran mirando, ¿qué me está mostrando? Si los niños le muestran, entonces vamos a señalar al lado derecho. Y las niñas hacen sus manos como si estuvieran buscando algo. 2, 3, dan un pequeño saltito, caminan. 1, 2, 3, y luego dan vuelta hacia atrás, abren el pie, 1, y dan la vuelta hacia adelante, 2. Y luego, ¿qué sigue? Eso hacen como si estuvieran dando vueltitas 2 veces, y 2, 3. 1, 2, 1, 2. Pie, primero van a hacer con el pie derecho, sacan el pie derecho y luego el pie izquierdo, ¿sí? 2, 3. 1, 2, 1, 2, solo 2 veces, ¿sí? Entonces, después de eso seguimos haciendo el otro paso, que sería, es de ambos, ¿sí? De niñas y de niños ese paso, ¿sí? Entonces vamos a continuar. A ver qué paso sigue. Ajá, muy bien. Entonces abren la mano derecha. 1 y una mano hacia adelante. 2. Y luego hacen sus dedos. Ajá. Y hacen así como un cuadradito. Dibujan 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ajá. Unen. Primero empiezan desde arriba. 1. Dibujan un cuadradito. Y luego señalan, ¿verdad? A ver, este paso vamos a hacer 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y luego señala con la mano derecha. El pulgar 1 y el pie izquierdo. 2, 3. 1, 2. Y luego llevan su mano hacia adelante. 2, 3. Y retroceden poquito marchando. ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2. Ajá, muy bien. ¿Y luego qué sigue? Ya. Y luego tienen que quedarse en su mismo lugar. Hacemos ese paso y luego caminan. ¿Caminan cuántas veces une? 2 veces, ¿no? Ya, vamos a caminar 2, 3. Con sus manos hacen puñitos. Y 2, 3, vamos a caminar hacia el lado izquierdo primero. 2, 3. 1, 2, 3. ¿Y luego qué sigue? Sus manos hacen como si fueran pollitos. Primero al lado izquierdo. 2, 3. Hacen 1, 2. Aletean 1, 2. Sí, muy bien. Luego, siguiente paso. Y luego es como si estuvieran riendo, ¿sí? Los niños tienen que mirar a las niñas. Primero tienen que comenzar de espaldas y luego tienen que mirarse. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ajá. 1. Las niñas bajan, los niños suben, las niñas bajan. 4 veces eso, ¿ya? Y luego el siguiente paso es, después de que hacen ese paso se ríen y luego hacen como una corbatita, ¿sí? Primero vamos a hacer el lado derecho. Vamos a hacer así, 1 y con el pie. 2, ajá, y luego se sorprenden, ¿sí? Y sí, muy bien. Sacamos un pie, el otro pie, y luego hacemos 2 veces, ¿sí? La corbatita abriendo nuestros pies. 2, 3. 1, 2, 1, 2, y luego se sorprenden. Van y miran a los varones, a los niños, ¿sí? Se quedan ahí, y los niños hacen ese paso, doblado ahí, y se quedan, ¿sí? Y luego se doblan sus pies, luego botan el pie derecho hacia adelante y las 2 manos también, ¿sí? Y luego, el otro paso, ¿cuál es, Sonjo? Botan su pie adelante, el derecho, y saludan. Luego, hacen eso. Mano derecha hacia atrás y mano izquierda hacia adelante, hacia la altura de su boca. Como están viéndole al Sonjo, ¿no? Así, de esa forma. Entonces vamos a hacer así, ¿ya?
hacen ese paso y luego las niñas como se quedan ahí mirándoles, los niños, ¿qué paso hacen, Sojo? Ajá, hacen sus manos como si estuvieran saludando, ¿ya? 1, vamos a hacer 2, 3. 1, 2, botan el pie. 1, 2, botan con el pie. A los dos lados, ¿ya? 2, 3. 1, 2, botan pie. 1, 2, 3, botan el pie. Y ahí los niños se quedan mirando a las niñas. Muy bien. Y ahora las niñas, el mismo paso. 2, 3. 1, 2, 3, botan pie. 1, 2, 3 y botan el otro pie. Entonces, ese es el paso de los niños, ¿ya? Y de las niñas. Y luego de eso, entonces hacen otra vez la corbatita abriendo sus pies. 2, 3. 1, miran al lado izquierdo. 2, 3. 1, 2, saltan. 1, 2. Y luego lo mismo que hicimos con las manos como si estuvieran saludando. 2, 3. 1, 2, 3, alzan el pie. 1, 2, 3, alzan el pie. Siguiente paso es las niñas, manos hacia atrás. Hacen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ahí se quedan. Y los niños, vamos a golpear otra vez como si hicimos al principio, ya 2, 3, 1, 2, 1, 2. Y luego hacen como si estuvieran saludando y manos arriba. Hacen primero pie izquierdo y pie derecho, ¿ya? Y después de eso, hacemos, las niñas hacen como el primer paso, mano abajo, mano arriba, saludan y se sorprenden hacia arriba. Y luego hacen la corbatita otra vez, ajá, los 2, 2, 3, pam, saludan al otro lado, 2, 3, 1, 2, saltan, 1, 2 y hacen ja, 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 ja. Muy bien. Y luego siguiente paso, después de hacer eso, es eso, y vamos a continuar con el otro. Y el otro es como si estuvieran despertando, 2, 3, despiertan, 1, botan, 2, atrás, giran, 2, 3 y luego 1, doblan la rodilla, 2 y la mano se queda ahí nomás, 2, 3, vamos a hacer eso, 2, 3, desde que estamos despertando, 2, 3, despiertan, botan, hacia atrás, mano arriba, pie derecho, 1, 2, 3, 4, muy bien. Y luego de eso, vamos al siguiente paso y luego botamos la mano, 1, 2, primero la mano derecha y la mano izquierda, ya, 2, 3, 1, 2 y cerramos hacia arriba, 1, cerramos, abrimos y abrimos hacia abajo y damos la vuelta y luego de eso sigue este paso. ¿Cuál es el otro paso, Une? Muy bien, el que nos resultaba un poquito complicado, ¿verdad? Entonces golpean sus manos al centro todos, manos al centro, abiertos, 2, 3, vamos a golpear, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, vamos a continuar otra vez, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y van hacia el lado izquierdo, los niños señalando y las niñas mirando, ¿sí? Buscando qué les está mostrando a los niños, 2, 3, dando un pequeño, 1, 2, 3, atrás, 1, adelante, 2 y luego hacen eso otra vez, como si estuvieran siendo redonditos, ¿ya? 2, 3, tenemos los redonditos, 1, 2, 1, 2 y luego abren sus manos a la izquierda, a la derecha, perdón, y la mano izquierda hacia adelante, 2, 3, 1, la mano izquierda y la mano derecha hacia adelante, ajá, muy bien, y luego hacen otra vez el cuadradito con los dedos, ¿sí? 2, 3, 1, 2, 3, 4, eso tiene que ser como un pequeño saltito, ¿ya? 2, 3, 4, ya, otra vez, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y es como si estuviera yo así diciendo así, 2, 3, 1, 2 y luego manos hacia adelante, ¿sí? Ajá, como si estuviera caminando, ¿sí? 2, 3 y luego van corriendo, 2, 3, 1, 2, 3, 4, señalan con sus manos, ¿sí? Bajan un círculo entero y uno a la mitad, ¿sí? 2, 3, 1, pam. De las niñas es como si estuvieran mirando hacia el lado derecho y de los niños levantan su mano derecha y señalan al lado derecho, 2, 3, de nuevo. Desde la corrida, 2, 3, 1, 2, 3, 4, bajan su mano, hacen una vuelta y señalan. Muy bien, hasta ahí, niños, es todos los pasos que hemos aprendido hasta ahora, ¿sí? Ahora, niños, para completar toda la danza vamos a repasar, ¿sí? Todo completo y espero que todos ustedes puedan aprender, ¿sí? 2, 3. Hey sweetie, don't give it up. Hey sweetie, don't give it up.
pudieron aprender, ¿verdad? La danza estuvo súper bonita y divertida, ¿verdad? Entonces, niños, esperamos que todos ustedes puedan recordar durante la semana esta danza y nos vemos hasta el próximo culto de niños, ¿sí? Adiós, niños. Despídanse, niños. Son Hoyune. Adiós, niños. Muchas gracias a las maestras de danza, también a Sonjo y a Une que nos enseñaron la danza. Estaba muy divertida, ¿verdad, niños? ¿Ustedes aprendieron todos los pasos? Sí. Ahora llegó el tiempo de despedirnos. Si yo fuera mariposa, gracias daría por mis alas a Dios. Si yo fuera un ruiseñor, gracias daría por mi cantar. Si yo fuera un pez en el mar, un salto daría para hacerte reír. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y el poder sonreír. Me diste a Jesús y tu hijo ya soy. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Si yo fuera un elefante, mi trompa, Señor, haría sonar. Si yo fuera un canguro, saltaría hacia ti. Si pulpo fuera yo, Señor, por mi hermosura gracias daría. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y el poder sonreír. Me diste a Jesús y tu hijo ya soy. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Si yo fuera una lombriz, en tierra, Señor, viviría feliz. Si yo fuera un caimán, por mi sonrisa gracias daría. Si yo fuera un oso peludo, gracias daría por mi pelo algodonado. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Me diste un corazón y el poder sonreír. Me diste a Jesús y tu hijo ya soy. Las gracias doy, Señor, por ser quien soy. Muchas gracias a todos los maestros que nos pudieron acompañar el día de hoy. También ahora llegó el tiempo de despedirnos, pero antes yo les tengo unos anuncios. Ustedes saben que va a venir un evento muy grande del 5 al 6 de febrero. Vamos a tener el Kids Camp
con el pastor Oxupar. Entonces todos ustedes deben inscribirse. Nosotros vamos a mandar un link a sus papás para que él les pueda inscribir con todos sus datos y ustedes pueden estar muy atentos, ¿sí? También ustedes deben estar preparados para poder recibir este gran evento con el pastor Oxupar. ¿Está bien, niños? Muy bien, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. También que todos ustedes puedan, ¿no?, recibir la palabra en su corazón. Y nos vemos a la próxima. Chao, niños.